El sistema visual. La visión ha sido, aún es y continúa siendo uno de los misterios que han representado todo un desafío para el pensamiento humano desde el principio de la civilización. Aunque suele decirse que el ojo humano es el órgano de la visión, en realidad es más correcto decir que es el órgano en el que comienza la visión, la primera etapa de lo que suele denominarse el sistema visual humano. La visión humana es un proceso complejo y apasionante del que en la actualidad probablemente desconocemos mucho más de lo que conocemos. Son numerosas disciplinas científicas: óptica, fisiología, neurología, psicología, etc., que investigan sobre distintos aspectos del sistema visual humano. Todas ellas intentan dar explicaciones a las distintas etapas del complicado proceso que hace que, a partir de la luz emitida por las fuentes o reflejada por los objetos, mediante su absorción en los fotopigmentos retinianos y la transmisión de una serie de impulsos eléctricos a través de nuestro sistema nervioso, se forme finalmente en nuestro cerebro una determinada imagen del mundo exterior. El estímulo físico. Las características físicas de la luz son compatibles con dos propiedades complementarias. Una se trata de un fenómeno vibratorio, un ciclo continuo de ondas de energía oscilantes a ciertas frecuencias que se convierten en unidades de longitud de onda. Se comporta como si se emitieran una corriente de diminutas partículas diferenciadas o quinta energía. La longitud de onda. La longitud de onda de una fuente luminosa alude a la distancia física de un solo ciclo de ondas medido de un pico a otro y subyace a una propiedad física crucial que ejerce un efecto significativo en la sensación y la percepción. La intensidad. La intensidad física de la luz se refiere a la cantidad de energía radiante que contiene la fuente luminosa. El efecto subjetivo o psicológico correspondiente que ejerce la intensidad en el observador, que se llama brillantez. La iluminancia. Hay dos aspectos de la luz ambiental que son importantes para este análisis. El primero, la iluminancia, alude a la intensidad física de la luz que cae sobre una superficie o la ilumina, es decir, la cantidad de luz incidente. Una unidad inglesa común de iluminancia es la bujía. Luminancia. Uno no ve en forma directa una fuente luminosa. La mayor parte de la luz visible es reflejada por las superficies. La intensidad de la luz reflejada en una superficie iluminada se llama luminancia. Percepción de la luz. La energía radiante solo resulta informativa cuando influye en un sistema visual. En la etapa inicial de la visión, la energía radiante debe traducirse o transformarse en una forma neural. Cada omativion es esencialmente un dispositivo formador de imágenes en enfoque fijo que refracta solo un diminuto punto de luz o sombras cercanas. Anatomía del ojo vertebrado. El ojo vertebrado está constituido solo sobre un plan básico único. De los peces a los mamíferos, todos los ojos de los vertebrados poseen una capa fotosensible llamada retina y un cristalino cuyas propiedades ópticas hacen que enfoque una imagen en la retina. El iris, la pupila y el reflejo de Wick. En la parte frontal del ojo, la coroide se modifica y forma un disco concéntrico de color llamado iris. El iris tiene más de 250 características físicas distintas que son constantes en un determinado individuo, pero que varían de una persona a otra. Ojo rojo. Un efecto interesante en la coroide humana lo produce la reacción de una pupila a los destellos intensos de la luz. Aunque el ojo humano normalmente no refleja brillo ocular, en ocasiones parte de la luz incidente se refleja de la coroide. El cristalino es transparente y flexible. Se divide en dos cámaras desiguales. Una pequeña, delante, está llena de líquido acuoso que ayuda a mantener la forma del ojo. Una cámara más grande, detrás del cristalino, llena de una proteína en forma de gelatina y ayuda a mantener el cristalino en su lugar y permite que su alojamiento sea flexible. La retina cubre hasta el 200% del interior del globo ocular.
Está compuesta por una compleja cubierta de células nerviosas y fotorreceptores interconectados que absorben energía luminosa y la transducen o transforman en actividad neural. Se han identificado dos tipos de fotorreceptores en la retina: bastones y conos, llamados así por su forma inclinada y cónica respectivamente. El punto ciego. La distribución aproximada de los bastones y los conos de la retina se ilustra en la figura siguiente. La brecha en la curva corresponde a la parte de la retina llamada disco óptico, en donde las fibras del nervio óptico dejan el ojo de camino al cerebro. Como aquí no hay fotorreceptores, no hay visión cuando la luz incide en esa región de la retina, lo que crea un punto ciego perceptual. La demostración del punto ciego. Se presenta una demostración que confirma el punto ciego en esta figura. Agudeza y sensibilidad. La agudeza es la capacidad para ver detalles finos. Es correspondiente más fina cuando se estimula a los bastones solos. La sensibilidad es la capacidad para percibir en niveles bajos de iluminación, además de hacer que converjan las señales en una célula ganglionar común. Los bastones presentan otra ventaja: individualmente un bastón necesita menos luz que un cono para activarse. Variaciones en la posición del ojo, movilidad y ubicación. Esta sección aborda dos aspectos de la exploración visual: la movilidad ocular, la capacidad para desplazar los ojos en forma independiente de la cabeza o el cuerpo, y la ubicación de los ojos en la cabeza, es decir, la dirección de los ojos frontal o lateral. Movilidad ocular. Los ojos humanos se encuentran en cuencas y son capaces de girar dentro del cráneo. Tres partes de músculo llamados músculos oculomotores. La movilidad ocular permite mantener la imagen de los objetos en movimiento. Muchas clases de animales carecen de movimiento, como lo vemos en el ejemplo del búho. Ubicación de los ojos y campo visual. Los vertebrados poseen dos ojos dirigidos lateralmente o frontalmente a ambos lados de la cabeza. En comparación, los animales con ojos dirigidos frontalmente, característicos de depredadores como el gato, poseen campos visuales monoculares más pequeños pero áreas relativamente grandes. Esto significa que hay áreas relativamente grandes del campo visual que registran casi el mismo conjunto de información visual de ambos ojos. Acomodación. Cuando los rayos de la luz entran en el globo ocular, la córnea inicialmente lo refracta o desvía. El cristalino lo refracta más aún mediante un proceso dinámico automático llamado acomodación. La acomodación es el mecanismo que modifica la forma del cristalino a fin de hacer que una imagen se enfoque en mayor agudeza en la retina. Errores de refracción. Presbicia. La capacidad del ojo humano para acomodarse se deteriora con la edad, lo que genera una forma de error de refracción llamado presbicia. Con el aumento de la edad, la elasticidad del cristalino disminuye progresivamente hasta volverse esclerótico o endurecerse, lo que dificulta que el músculo ciliar cambie la curvatura del cristalino para acomodar o hacer que converjan los diferentes rayos de luz de los objetos cercanos. De modo que las personas mayores sin corrección en los cristalinos muy a menudo deben mantener el material de lectura anormalmente alejado de su rostro para enfocar de manera adecuada. Por fortuna, esta condición se remedia fácilmente con solo ponerse anteojos para leer. Hipermetropía. La hipermetropía ocurre porque el cristalino es demasiado débil o el globo ocular es demasiado corto para la capacidad de refracción del cristalino. Para corregir la hipermetropía debe uno ponerse anteojos con lentes convexas que hagan convergir los rayos de luz y aumenten la refracción del cristalino.
En el desarrollo de la miopía hay dos hipótesis, ya que algunos investigadores como Jones y Thor hablan de la miopía como un fundamento genético, pero por otro lado Young dice que la miopía probablemente se deba a una visión cercana durante la niñez o un efecto ambiental. En las aberraciones del cristalino se encuentran dos situaciones. La primera es la aberración esférica, es cuando la luz que pasa a través de la periferia del lente no se lleva foco en el mismo plano que la que viaja a través del centro del lente. Y la segunda es la aberración cromática, es un tipo de distorsión óptica provocada por la imposibilidad de un lente para enfocar todos los colores en un único punto de convergencia. Cuando la superficie de la córnea no es esférica y simétrica, ocurre un error de refracción llamado astigmatismo. Por, Pasando a otro tema, como por ejemplo en la función de la movilidad de la pupila, es una función muy importante, ya que cuando hay poca luz la pupila se dilata, en tanto que si hay mucha luz se cierra. En cuanto a la pupilometría, es el estudio de los factores psicológicos que influyen en la respuesta de la pupila. Hess y Paul observaron factores de aptitud y emocionales correlacionados con reacciones pupilares. Incluso la actividad mental al parecer también produce cambios en el tamaño de la pupila. Los parpadeos en condición de visión normal ocurren cada 4 segundos, por lo común alrededor de 15 por minuto. Pese a este corte de flujo, los estímulos luminosos, la percepción no se ve afectada en términos relativos. El ojo y el cerebro tienen un complejo de procesamiento neural que ocurre en varios niveles del sistema visual, incluidas las células ganglionares de la retina, los principales centros del sistema visual y finalmente el área visual del cerebro, la vía visual del cerebro la vía visual del ojo al cerebro, tienen unos nervios ópticos que abandonan el ojo y convergen en una región en forma de X llamada quiasma óptico, siendo un sitio en que solo las fibras del nervio óptico internas de cada ojo cruzan al lado opuesto del camino al cerebro. La mayor parte de las células ganglionares se proyectan hacia los dos centros localizados en el cerebro. Alrededor de una quinta parte de los axones de estas células hacen sinapsis con las células de una región ubicada en la parte superior del derecho del medio, el colículo superior. Luego de cruzarse en el quiasma óptico, la mayor parte de los axones de las células de cada ojo hacen sinapsis con las células en cada núcleo geniculado lateral, un pequeño haz de neuronas ubicado en el tálamo. El núcleo geniculado lateral sirve como el principal centro sensorial de la visión. En la corteza visual, cuando los axones dejan el núcleo geniculado lateral, se abren en abanico en un grupo de fibras llamado radiaciones ópticas. Dichas radiaciones hacen sinapsis con un haz de la corteza cerebral, que se encuentra en la parte posterior del cerebro. Suele conocerse como corteza estriada, ya que la corteza extraestriada procesa características visuales específicas de las señales neuronales enviadas desde el área como información sobre formas, colores y movimientos. El campo receptivo de una determinada célula receptora es la región del campo visual en la retina que, al ser estimulada apropiadamente, excita o inhibe el patrón de disparo de la célula. En un tipo de célula ganglionar consiste una activación en la cual la tasa de impulsos aumenta al activarse la luz y una desactivación de la célula mostrando una ráfaga de impulsos cuando se retira el estímulo luminoso. Hay dos tipos de células ganglionares conocidas como células P y M. Las principales diferencias entre ellas radican en su número, la rapidez con que reaccionan a las señales neuronales, el tamaño de sus campos receptivos y su ubicación. Campos receptivos del NGL. La mayor parte de los axones de las células ganglionares retinianas se cruzan en el quiasma óptico y transmiten sus señales por tractos ópticos a las células del NGL en el tálamo. Hay una pequeña división celular en el NGL, la división parvacelular, que es sensible a las diferencias en la longitud de onda de la luz. Esto significa que las células de esta división reaccionan en forma diferente al matiz o color de la luz. La división magnocelular. La división es más elemental, se halla en todos los mamíferos. La entrada retiniana para la división magnocelular es de las células ganglionares M. Los campos receptivos de las células de la división magnocelular son relativamente grandes, 2 o 3 veces tan grandes como los campos receptivos de la división parvocelular. Los campos receptivos de la corteza visual. Los campos receptivos de las células del NGL son similares a los de las células ganglionares de la retina, lo que significa que estas células tienen un centro de activación y una periferia de desactivación o viceversa.
Hay dos diferencias concretas en los campos perceptivos de las células de la corteza. Las células simples. Algunas células tienen campos receptivos comparativamente sencillos. Una respuesta vigorosa ocurrirá de un segmento recto, pequeño y alargado, como el formado por una hendidura estrecha o barra de luz. Células complejas. Otra clase de células identificadas por Ubel y Wessel se clasifican como células complejas. Son específicas de la orientación, es decir, su máxima reacción es hacia los estímulos que tienen una determinada orientación. Células hipercomplejas. Se trata de células similares a las complejas, con campos receptivos con sensibilidad óptima al movimiento y a estímulos orientados específicamente. La característica más singular de una célula hipercompleja es que responde a los estímulos de una determinada longitud. Columnas e hipercolumnas de orientación. Se aplica específicamente a la orientación de los estímulos proyectados en el sistema visual. Esta propiedad describe un aspecto muy interesante de la organización física, la arquitectura funcional de la corteza visual. Células corticales y detección de rasgos. Se ha expuesto cómo el procesamiento de la información ocurre en diversas regiones dentro del sistema visual, tanto al nivel ganglionar de la retina como dentro del NGL, magnificación cortical. Esta asignación desigual pero funcionalmente importante de representación cortical de la fóvea en relación con la retina periférica es denominada magnificación cortical. Esta disposición tiene sentido dado que los receptores en la fóvea son muy densos, en tanto que los receptores principales son mucho más difusos. Detección de rasgos en los animales inferiores. Las células específicas de los rasgos no se limitan a los primates. Kendrick y Baldwin observaron las células en la corteza temporal de una variedad de ovejas con cuernos que respondieron en forma preferente a las proyecciones de tamaño natural de diversas caras que iban de las de otras ovejas a las de otros animales, incluidos rostros humanos. ¿Hay detectores de rasgos? Para la visión de los primates uno podía cuestionar razonablemente la función de las células corticales desempeñan en la percepción.